Jesucristo. Tú eres el único que nos puedes levantar de todo esto, lo que estamos pasando, Señor. Te lo pedimos. Tú sabes, Señor, todos los pedidos que han hecho los hermanos, nombre por nombre. Tú los conoces, Señor Jesucristo. Tú los conoces su corazón, que te lo piden con todo su amor. Dales una respuesta, Señor. Dales o a lo menos una salida, Señor Jesucristo. A todos los hermanos que no están congregando, que de buenos motivos tendrán, pero, Señor, no permitas que se alejen de ti, Señor. Tú sabes que, Señor, sin ti no somos nada. Por eso te lo pido, Señor, de todo corazón, que cada uno, que los pedidos que han hecho en esta tarde, que sea correspondido, Señor Jesucristo. Todos estos favores te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Anita, por esa oración. Sabemos que el Señor ha escuchado todo y que responderá en su tiempo, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él. Porque a veces Él permite que pasemos por estas pruebas para buscarlo de nuestro vivir. Solamente nos queda confiar y tener la certeza de sus promesas, de que así como pasamos momentos difíciles, también nos vendrá la alegría en el momento, porque si seguimos fieles a Él. Ahora tenemos una alabanza a cargo de nuestra hermanita Guillermina. Hermanita Guillermina, el tiempo es tuyo, adelante. Amén, hermanita. Buenas tardes con todos. Mi himno que voy a cantar es En Jesucristo, mártir de paz. Amén. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de la tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor y en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, y en el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracias divinas, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. 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 Amén, hermana. Qué gusto, hermana, qué gusto que todavía está con esa energía de cantar y cómo se acuerda de los himnos cuando estábamos presencial en la iglesia, ¿no? Sí, hermanita, siempre me recuerda. Ya ve cómo es Dios, siempre nos va a mantener para Él, para servirlo, sanos y felices, hermana. Gracias, hermanita Guillermina. Sí. Ahora tenemos el tema central a cargo de nuestro hermanito Javier Mellado. No sé si estará el hermano Javier. ¿Sí está? A ver, Javiercito. Ahí está el hermano. Hola, buenas tardes, hermano. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. Ok. Buenas tardes, tengan ustedes. Hermanita Anita, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Por la participación.
Excelente participación, hermanita. Se haga una estrellita. Gracias, Por hermano. la oración, hermanita. Gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Hermanita Guillermina, despertando ahí el talento musical, animando a la hermandad con ese himno tan hermoso. Gracias por cada uno de ustedes por participar de este programa de jóvenes. Bueno, vamos a aprovechar ya que la hora está avanzando. Sí, vamos a hacer una oración para poder, vamos a hacer una oración para poder eh, pedir la presencia de Dios, ¿ya? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta tarde, porque en tu infinita misericordia nos permite, Señor, poder compartir tu palabra, Señor, un grupo de tus hijos aquí, que sabemos, Señor, que tú nos has colocado en este momento, porque hay un plan en ti, Señor, para nosotros. Utilízanos, Señor, en tu sabiduría, permítenos aprender para poder compartir, Señor, con nuestra familia, nuestros seres amados, nuestros vecinos, nuestros amigos. Este momento, Señor, suplicamos tu compañía y sobre todo tu sabiduría a través de tu Santo Espíritu para poder aprender. Te damos las gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hay una imagen que vamos a proyectar, que es algo curioso. Ahorita va a proyectarla mi hermano Juan Carlos. Y mientras vemos esa imagen, yo voy a contarles una historia. ¿Está bien? Una historia, y necesito que presten mucha atención a la historia que voy a contar. ¿De acuerdo? De Es acuerdo. un hecho, es un hecho real, es un hecho científico, comprobado científicamente, y vamos a ver a qué se refiere. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí. Lo que pasa es que le había puesto una cinta scotch a mi gallo porque está que hace mucha bulla. Pero ahora sí, vamos a lo nuestro. Póngale una Muy bien. mascarilla también. Miren ahí la imagen. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que pueden percibir ahí? ¿Qué imagen hay ahí? ¿Pueden verlo? Los monitos que están Ya. atentos y una escalera que está en el medio. Ajá. Y encima de la escalera hay Son los un plátanos. plátano, ¿no? Un plátano. Plátanos, plátano. Muy bien, excelente. Qué bueno, qué buena vista tienen, hermanos, los felicito. Muy bien, entonces mientras vemos esa imagen, van a escuchar atentamente la historia, ¿de acuerdo? Que vamos a compartir. Dice lo siguiente. La historia es de los 5 monos. Se cuenta que un grupo de científicos encerró a 5 monos en una jaula. En el centro de la misma jaula colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos. Desde el primer día, cuando uno de los monos subía por la escalera para coger los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría, pero no lanzaban a aquel que estaba subiendo la escalera. ¿A quién le lanzaba? Le lanzaba a los que estaban debajo, ¿no? A los que estaban en el suelo. A base de repetir esta práctica, los monos aprendieron las consecuencias de que uno de ellos, uno de ellos si subiera por la escalera, ¿no? Cuando cada uno de ellos subía, los demás monos, ¿qué es lo que hacían? Lo atacaban. ¿Por qué? Porque ya no querían recibir un chorro de agua fría. ¿De acuerdo? Entonces, eso hacían los monos. Entre los 5 monos veían los plátanos arriba en la escalera y aquel que se atrevía a subir la escalera para coger uno de los plátanos, automáticamente, dice, se prendía un chorro de agua fría y mojaba a los monos que estaban abajo. Entonces ellos, para no sentir nuevamente ese castigo, ¿qué hacían? Agarraban al mono que quería subir y le daban su paliza, ¿no? Le daban su paliza, porque no querían mojarse nuevamente, ¿no? Entonces, fue así como 5 monos, fue así
perdón, así fue como los 5 monos cesaron en su intento de subir por la escalera. Entonces los científicos hicieron algo interesante. Sustituyeron a uno de los monos originales por otro nuevo. Movido por el ímpetu, lo primero que hizo el mono novato fue ir por los plátanos. Pero antes de que pudiera cogerlos, sus compañeros de jaula lo atacaron agresivamente, evitando así ser rociados con un nuevo chorro de agua fría. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo nunca más volvió a subir por la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió exactamente lo mismo. Los científicos observaron que su predecesor participaba con especial entusiasmo en las palizas que se le daban al nuevo. O sea, se habían acostumbrado los monos a pegar, ¿no? Cada vez que se armaba esa trifulca, los otros alegres iban a pegar al nuevo que iba a subir la escalera. Con el tiempo, el resto de los monos originales fueron sustituidos por otros nuevos. O sea, los primeros 5 monos fueron sustituidos con el tiempo. Uno a uno, poco a poco, fueron siendo cambiados, ¿no? Cada uno de los cuales recibió brutales golpizas. De parte de los demás al tratar de subir por la escalera. De esa forma, los científicos quedaron con un grupo de 5 monos, que a pesar de no haber recibido nunca un chorro de agua helada, continuaban golpeando a aquel que intentara llegar hasta la comida. Finalmente, todos ellos se quedaron en el suelo resignados, mirando los plátanos en silencio. Si hubiera sido posible preguntar a alguno de los monos por qué pegaban con tanto ímpetu al que subía por la escalera, seguramente la respuesta hubiera sido lo que dice ahí escrito, ¿no? No lo sé, aquí las cosas siempre se hacen o se han hecho así. Miren qué interesante, ¿no? Hay algo interesante acá que quería compartir con ustedes, ¿no? A ver, permítanme un ratito. Bien, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Y es un hecho científico comprobado, ¿no? Ocurre de que habían 5 primeros monos que habían tenido una experiencia negativa, ¿no es cierto? Pero esos 5 monos con el tiempo fueron sustituidos por otros nuevos. Lo que pasa es que los nuevos monos simplemente copiaban lo que hacían los antiguos monos sin saber por qué, ¿no? Y se acostumbraron a hacer eso, ¿no? Y eso ocurrió cada vez que un mono intentaba subir o intentaba querer obtener los plátanos. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Bien, la conclusión de esta historia es lo siguiente, de que en este mundo muchas veces vamos a copiar la misma conducta que hacen los demás, ¿no? Este mundo nos invita a copiar las cosas que hay en este mundo, ¿no? Pero no nos enseña cosas de mayor importancia, ¿no? Simplemente nos hacen copiar lo mismo que hacen los demás. Ustedes se han puesto a pensar aquellas cosas que normalmente uno copia, ¿no? De repente en la tendencia de la moda o en el mismo trabajo uno se acostumbra a hablar con la misma forma en que hablan los demás, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahora sí. Creo que ahora sí estamos. Ahora sí me escuchan mejor, ¿verdad? Muy Sí, bien. hermano. Interesante esta historia. Es un hecho científico que nos invita a reflexionar sobre algo interesante, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a hacer lo que hace el mundo y a veces ni siquiera vamos a saber por qué lo hacemos, ¿no? ¿Se han puesto a pensar en eso?
Hay muchas cosas que nosotros copiamos del mundo, de lo que nos rodea, de lo que se nos ha enseñado, y a veces hacemos ni siquiera sin saber por qué las hacemos. Simplemente se ha acostumbrado, se ha hecho un hábito o una costumbre, o es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y a veces nosotros luchamos porque hay cosas que son del mundo, que están en contra de las cosas que están de parte de Dios, ¿no? ¿Qué sería lo interesante de esta historia? ¿Será que en algún momento tú te has puesto a pensar y has repetido o te has puesto a pensar en esa respuesta? Como decía, no lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho de esta forma. Y como se hacen de esta forma, yo también las hago, ¿no? Yo también tengo estas costumbres, yo también tengo estos hábitos. Y a veces nos conformamos con las cosas que hay en este mundo, a veces sin darnos cuenta. Vamos a ver qué es lo que dice la hermana Elena en un pequeño eh, texto. La hermana Elena, no el hermano Eduardo. A ver. Muy bien. Gracias, hermano Juan Carlos. Miren lo que dice la hermana Elena acerca de la importancia del estudio. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras, ¿qué dice? Y hayan recibido el De, amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos ¿de qué? de los poderosos engaños que cautivaron al mundo, cautivarán Ah, al mundo. ya. Miren, qué interesante, ¿no? Solo los que hayan estudiado diligentemente, ¿qué cosa? Las escrituras recibirán, ¿qué cosa? La verdad en sus corazones. Corazones. Miren, hace un momento hemos hecho una práctica, ¿no? Con nuestro hermano Juan Carlos, una dinámica que es muy interesante. A veces, cuando uno no estudia o no está acostumbrado a estudiar, se olvida rápido. La mente es así. Tú al cerebro tienes que alimentarlo todo, en todo momento. Tienes que alimentar a tu cerebro porque se olvida. Con el tiempo tú te olvidas de las cosas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos tocado temas de la Biblia o hemos hecho un tema central y ya nos olvidamos que hemos estudiado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estudiado la escuela sabática, cuántos años, y hemos olvidado mucho de lo que hemos aprendido, por ejemplo, en su momento, ¿no? Entonces, el ser humano necesita siempre alimentarse, ¿no? Hay algo interesante que marca la diferencia con aquellos que pueden recibir ese engaño que el mundo les da a aquellos que no estudian. Solo los que hayan estudiado o solo los que hayan estudiado diligentemente. Diligentemente, ¿qué significa diligencia? ¿Qué significa ser diligente? A ver, hermano Pedro, hermana Luz, hermano Juan Carlos, hermana Lourdes, Elizabeth. ¿Qué Perseverar, significa ser diligente? perseverar, Perseverar, muy bien. Hermanita Luz, prenda su audio. Sabiduría, constancia, Constancia, muy bien, ¿no? optimismo, Optimismo, constante, ¿no? Solamente aquel que haya estudiado con sabiduría, ha sido constante, ha sido perseverante, solo él recibirá, dice, el amor de la verdad en sus corazones. Ojo con esto, ¿ah? Para nosotros cuando hablamos de la verdad, ¿a quién nos referimos? adiós, A Dios mismo, ¿no? Que decía Jesús, yo soy el camino, la la verdad y verdad la vida. y la Verdad vida. y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, decía Jesús. Entonces, si nosotros realmente queremos recibir a Jesús en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar diligentemente las Escrituras. ¿Me dejo entender? Yo no puedo creer en Dios porque de repente alguien hizo un tema central y me emocionó en ese momento y me hizo llorar, me emocionó y recibí a Jesús en mi corazón. No. El conocimiento de la verdad es a través del estudio constante de su palabra, perseverante en su palabra. Siempre tenemos que estar estudiando constantemente la palabra de Dios. Por eso es que es de vital importancia para nosotros, por ejemplo, el material de la escuela sabática, ¿no? Todos los días hay algo nuevo que aprendemos de la escuela sabática, ¿no es cierto?
Y no se sorprendan si cada 4 o 5 años se vuelve a repetir el mismo tema, claro, con otra versión en la misma escuela sabática, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando acerca de José, acerca de Jesús, de los milagros que hizo, ¿no? De acá a 2, 3 años volvemos a repetir el mismo tema acerca del descanso en el Señor Jesús, y va a ser otro matiz, y se van a dar cuenta que hay cosas que en este tiempo que estamos estudiando nos vamos a olvidar, ¿no? De ahí parte la importancia de que solamente de esa forma, estudiando constantemente, vamos a ser protegidos ¿de qué? De los poderosos engaños. O sea, no es cualquier tipo de engaño, son poderosos engaños, ¿no? Que van a cautivar al mundo, ¿no? Ustedes saben que en los tiempos finales van a haber hombres que van a engañar a los siervos de Dios, incluso a los escogidos, dice la palabra de Dios, ¿no? A los escogidos mismos van a ser engañados, ¿por qué? Porque no han estudiado diligentemente las escrituras de Dios, ¿no? Porque no han permitido que el amor de Dios entre en sus corazones, ¿no? Solamente cuando yo estudie diligentemente la palabra de Dios, voy a conocer el verdadero amor, voy a conocer la verdad presente, voy a conocer a Jesús, ¿no? Y de esa manera Jesús va a habitar en mi corazón. Yo no puedo predicar algo que no sé, ¿no? Sería raro, ¿no es cierto? Predicar algo que uno no sabe. Por eso es que es importante estudiar. Si tú quieres enseñar, si tú quieres compartir, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que ser constante, diligente, consecuente, perseverante hasta el final. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, unos pequeños textos bíblicos para poder entender un poco mejor lo que estamos estudiando esta tarde, ¿de acuerdo? Bien, se dice que un aspecto básico de la educación es el estudio. Un aspecto básico de la educación, ¿qué cosa es? El estudio. Yo sé que hay momentos en los que de repente a mí no me va a gustar querer estudiar, voy a tener flojera de estudiar, ¿no? Pero se requiere una disciplina constante. Si yo no tengo disciplina para estudiar, por más que quiera, no voy a poder aprender, ¿no? Voy a estudiar lo que se me acuerda en ese momento, pero con el tiempo rápidamente me voy a olvidar. La mente es así de frágil, es muy sabia en muchos sentidos, pero también es frágil y hay que alimentarla, ¿de acuerdo? El estudio no es para los débiles, dice un texto acá, un párrafo de una lectura. Aunque a menudo es tentador querer escapar del estudio o pensar que es lo opuesto al placer, la Biblia dice que estudiar es muy importante. De las escrituras que tenemos a continuación, por ejemplo, vamos a dar lectura a algunos textos, vamos a verificar, por ejemplo, cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Primer texto, vamos a buscar a ver el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Ahora voy a pedir de repente a nuestra hermana Guillermina, si puede ayudarnos con ese texto. Aquí estoy, hermano. Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ya, hermanito. Amén. Esta es la palabra del Señor. Procura con diligencia acercarse a Dios. Como avergonzarse, que expone la palabra de verdad. A ver, Muy bien, hermana. Bien, vamos a repasar lo que contó nuestra hermana. Dice, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. verdad. ¿Ah? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Quiénes eran ellos? Dice acá, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Miren qué interesante, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios a través del libro de Timoteo, ¿no? Dice que nosotros debemos procurar buscar con diligencia ser aprobados delante de Dios, ¿no? Ser aprobados delante de Dios para no tener nada de qué avergonzarnos. Y sobre todo dice usando bien la palabra de verdad. O sea, cuando yo estudio la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien me da sabiduría para poder interpretar correctamente lo que estoy leyendo. ¿Me dejo entender? Por eso es muy importante que cuando yo estudio la palabra de Dios tengo que orar. Cuando yo oro, yo pido la sabiduría de Dios a través de su Santo Espíritu y créanme, tengan la plena seguridad de que el Espíritu de Dios intercede en tu mente, en tu corazón, en tus conocimientos, en tus pensamientos, ¿no? Y te ayuda a entender, ¿no? Y va desarrollando en ti esa habilidad de poder comprender mejor la verdad presente en su palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar profanas y vanas palabrerías, ¿no? Hay muchas personas que se llenan la boca de palabras y palabras y nunca actúan conforme a lo que han aprendido, pues, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen palabrería y media. Por ejemplo, tú vas a ver a aquellos pastores que hacen todo un show, ¿no? Hablan y dicen un montón de cosas que, sin embargo, trastornan, ¿no? Trastornan el conocimiento de la verdad, ¿no? Y vas a ver muchas iglesias que carecen de conocimiento de la palabra de Dios. Vas a ver muchas iglesias que interpretan de forma errónea lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque no estudiaron diligentemente. No buscaron con diligencia aprender la verdad presente. Acá colocan a dos personajes, ¿no? Himeneo y Fileto, que ellos estaban en la iglesia, pero ¿qué hicieron? Ellos dicen que desviaron la palabra de Dios, ¿no? Ellos desviaron la verdad, ¿no? Diciendo, por ejemplo, acerca de la resurrección de que ya había sido hecha y trastornaron la fe de algunos. Lo malo de no estudiar diligentemente la palabra de Dios es justamente eso. La consecuencia de no estudiar diligentemente la palabra de Dios, ¿qué es? Que automáticamente van a haber personas que van a creer en lo que tú dices, en lo que tú crees, en lo que tú enseñas. Y por desgracia, aquellas personas van a ser trastornadas las fe que ellos tenían, ¿no? Por eso es que vas a ver a mucha gente que reza a los santos, mucha gente que no guarda el día sábado, mucha gente que come chancho y dice, ya, eso fue en el tiempo pasado, ya Dios ya bendijo los alimentos, ¿no? Cuando uno interpreta mal la palabra de Dios, siempre comete errores, pero bueno fuera que solamente el error o las consecuencias sean para mí solo, pero no es así, ¿no? Van a haber consecuencias para otras personas que están escuchando la palabra por primera vez, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de nuestra hermanita Elizabeth, hablando de un ejemplo de nuestra hermanita Elizabeth, ¿no? Cuando nuestra hermanita Elizabeth comenzó a estudiar con nosotros la palabra de Dios, comenzó a estudiar la Biblia, comenzó a hacer la iglesia, ella comenzaba a estudiar, comenzaba a anotar, comenzaba, ¿no? a buscar esos textos que le gustaban y comenzaba a estudiarlos más y más y a veces comenzaba a preguntar cosas, ¿se acuerdan? Que a veces ella preguntaba, a veces uno estaba en el tema central y la hermanita ya estaba ahí que hacía una pregunta en pleno culto, ¿no? Pero lo importante era buscar el deseo de conocer, ¿no? Ese deseo de querer aprender. Eso es lo que a ti te lleva al conocimiento de la verdad. Esa diligencia, ese anhelo de querer aprender más de Dios. Y ahora hay algo interesante, ¿no? Nunca hay una edad suficiente para poder dejar de aprender de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Nunca. Mientras estemos en esta vida, la palabra de Dios es como si fuera el océano, ¿no? Todo el conocimiento, como si fuera el océano. Hay mucho que aprender, muchísimo. Entonces eh, nunca te sientas minimizado de aprender. Tienes que aprender y más, porque la palabra de Dios
es un conocimiento pleno y te ayuda a observar más y más y abre más tu entendimiento. Es algo interesante, muy interesante cómo la palabra de Dios ayuda a que la mente se pueda ejercitar cada vez más. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir a otro texto ya para ir finalizando. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Josué. Nosotros conocemos el libro de Josué, ¿no? Un texto bíblico que nosotros conocemos en memoria es Josué 1:9. ¿Qué dice el libro de Josué 1:9? A ver, ¿quién se acuerda? Josué Mira que 1:9. te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni Exacto. desmayes, porque Jehová irá delante tuyo. Amén, ya ve, mira qué interesante, qué bonito, ¿no? Qué bonito nuestra hermanita recuerda este texto que muchos de nosotros también lo recordamos. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera Ya, que ya terminé. ¿Ya para vayas. comer? Pero miren lo Ya, interesante que ya dice me la despido. palabra de Josué, dos versículos anteriores, ¿sí? El versículo 7 y el versículo 8, ¿de acuerdo? Porque habla de algo muy importante. Antes de que Josué comenzara este ministerio de saber prepararse para la conquista, él entendió algo muy importante. A ver, voy a pedir de repente en este caso a hermana Elizabeth que nos ayude con el versículo 7 y a nuestra hermana Anita, si está ahí nuestra hermana Anita, con el versículo 8. A ver, hermanita Elizabeth, el versículo 7. El 7 capítulo, versículo, hermano, o 7, primero. Josué capítulo 1. Ah, ya, hermano. Dice, pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Josué, Acán, Hermanita, hermana, Josué 1:7. el libro de Josué. ya, hermano, ya, ¿Me dice, encontró? Josué 1, solamente, versículo 7. sí, solamente que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Amén. Amén. El versículo 8, hermana Anita. Prenda su audio, por favor. Ya. La palabra de Dios dice, el libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes medita en él en el día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Amén, muchas gracias. Muy bien. Acá ocurre algo interesante, ¿no? Antes de la victoria, antes de que Jesús, perdón, que Dios proclamara esto, ¿no? Para dar fuerza a Josué, le hizo recordar algo muy importante, ¿no? Y tiene que ver con respecto a la ley, ¿no? A la ley de Moisés. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento Moisés escribió los 5 primeros libros, ¿no? El Pentateuco. Y ahí habían leyes, habían normas, habían formas de poder dirigir, por ejemplo, de poder vivir en sociedad, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le pedía a Josué primero antes de conquistar? A Josué se le pedía primero esforzarse y ser muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a la voluntad de la ley, ¿no? Como fue escrito, dice, como mandó Moisés. Para que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, y así de esa forma iba a ser prosperado en todo lo que él emprenda, ¿no? Y más dice el versículo 8 reforzando, ¿no? Nunca te aparte, nunca se aparte tu boca de este libro de la ley. Mira, ahora es interesante para nosotros entender lo siguiente, ¿no? Imagínate de que Jesús, el mismo Dios, está diciendo lo mismo a ti. ¿Tú quieres tener prosperidad? ¿Tú quieres que te vaya bien en las cosas que emprendas? ¿Tú quieres tener sabiduría? Entonces,
Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca la ley de Dios. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, ¿no? La palabra de verdad. La palabra que está escrita en la Biblia. Nunca se aparte de tu camino. Para que tú puedas tener sabiduría. El libro de Proverbios dice eso también, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es aprender a tener reverencia, amor y respeto a Jehová, ¿no? Solamente vas a aprender a tener reverencia, amor, respeto a Jehová si estudias su palabra, si lo conoces a Dios, ¿no? Porque si tú conoces a un Dios que es distante, que no responde tus oraciones, que a veces ni siquiera sabes cómo es, ¿qué lo vas a respetar? No vas a poder respetarlo, no vas a poder tener admiración sobre él. ¿Por qué? Porque no dedicas tiempo a estudiar, a conocerlo, ¿no es cierto? Pero si haces lo contrario, ¿qué es lo que dice? Nunca se aparte de ti, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Ah, ahora interesante, ¿no? De día y de noche. O sea, no dediques un día sábado para estudiar la palabra de Dios. No dediques un día sábado para escuchar un sermón y quedarte toda la semana en tu mente con ese sermón. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Nunca se aparte de tu boca esta ley. Medita en ella de día y de noche. O sea, medita en ella cuando te levantas y antes de acostarte. En todo momento, así como la oración, así de importante es el estudio de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Cosa que así vas a ejercitar tu mente. Y no te van a engañar. Cuando venga alguien y te diga, hoy, ¿sabes qué? He visto a Jesús en Estados Unidos, ya vino ya. Tú no vas a creer, porque la palabra de Dios es clara, ¿no? Ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo vendrá Jesús, pero va a venir, y va a venir como un ladrón en la noche, dice, ¿no? De forma inesperada, y no va a ser cualquier evento, va a ser un evento sin precedentes. ¿Me dejo entender? Si por ahí alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Ya la ley ya cambió, ahora se reúnen los domingos, los sábados ya no. ¿Pero por qué? Si cuando vino Jesús acá a la tierra, él dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley he venido a cambiar, ¿no? Si no tiene que cumplirse. ¿Dónde entonces tengo que hacer caso? ¿A lo que dice el mundo o a lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios. Acuérdense entonces de la historia de los 5 monos, ¿no? Estos 5 monos hacían lo mismo que hacían los demás. Y a veces ni siquiera sabían por qué lo hacían, simplemente lo practicaban por costumbre. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas personas hay en el mundo que van a la iglesia por costumbre? ¿Cuántas personas van, por ejemplo, a la procesión del Señor de los Milagros por costumbre y ni siquiera saben por qué van? ¿Te has puesto a pensar cuántas personas creen en el día domingo como el día en que debe adorarse a Dios por costumbre y no porque realmente estudian la palabra de Dios? Entonces, espero que este tema que hemos podido compartir te ayude en esta semana a poder reforzar el conocimiento de la verdad presente para que lo puedas compartir con veracidad, ¿no? Para que cuando tú estudies y cuando tú compartas, aquella persona que te escuche realmente crea en lo que tú dices. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo has estudiado, porque lo estás viviendo y no vas a ser una presa fácil del enemigo. Y recuerda que hay engaños en esta tierra. Hay engaños en esta tierra que solamente van a ser aquellas personas que no han sabido diligentemente estudiar la palabra de Dios. Este mundo está engañando a mucha gente. Sí, Esperemos que no nos engañe a nosotros. Amén. pasa. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora sí vamos a dar pase a nuestra hermanita para que cierre el programa de esta tarde. Gracias, hermano Javier, por esa hermosa meditación. Esperemos que nos quede pues grabado en nuestro corazón sobre todo y en la mente, ¿no? Porque en el corazón es lo que se guarda, todo lo que hemos aprendido hoy día, y luego ya viene a nuestra mente para hacernos recordar todo lo que tenemos que hacer. Así que, hermanito Juan Carlos, vamos a cantar el himno final. ¿Llegó la hora o de frente despide usted y después el himno final? Por la hora.
Sí, solo vamos a despedir y ahí el final de Ya. el himno Entonces, de despedida de sábado. ya. Bien, El himno hermano. final es Día Santo del Señor. Ajá. Sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar este mensaje de la despedida del sábado mediante este himno, Día Santo del Señor, para que todo nos vaya bien durante la semana. Nos estamos despidiendo de Él ahora, pero seguiremos en su compañía durante toda la semana. Adelante, hermano. Bien, Amén. hermano. Antes de terminar este día, felicitarlos a cada uno de ustedes, hermanos, saludarlos. Nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Silvia también que está ahí con nosotros. Saludarles y estamos viendo ahí el avance. Ya ve, hermanito, sin ser jóvenes, estamos haciendo el programa de jóvenes, ¿ve? Solamente era disposición de hacerlo y ganas de Amén, amén, obedecer hermano. a Dios, ¿no? Así que Felicitarlos. seguimos toda la juventud. Todos los que estamos acá somos de 20 años para arriba, no llegando a los 50. Yo recién No al otro llegando. año cumplo 18 años, hermano. Soy una chibolita, hermana. No, pero tiene recién 15. 18 años de qué? No, 18, y mi esposa tiene 16, somos chibolos. Entonces son 18 años de comer. 18 años de comer. De comer y comer. Como dice mi nieto, ¿vamos a comer? Muy bien, hermano. Bien. Estamos una iglesia muy Vamos a feliz. cantar el himno 550, Día Santo del Señor. Bien, antes de entonar el himno, solamente Ya. meditar esta parte. El nuevo tema de esta semana es los ritmos del descanso, dice, ¿no? Y hace hincapié aquí a la creación de Dios y bueno, pues comienza a relatar, ¿no? Y nos lleva a pensar en los detalles de la creación de Dios, ¿no? Los animales y todo, que realmente nos llenan de asombro, ¿no? Pero dice dice, ¿no? Que también él hace algo muy importante, dice, y también algo que al parecer no fuera tan extraordinario, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Dios simplemente creó un día, dice, el séptimo día, y luego lo hizo especial, dice. Aún antes de que la humanidad se autoimpusiera una vida estresante, Dios estableció como un recordativo, dice, ¿no? Como una ayuda a memoria vívida, dice. Dios deseaba que este día fuera una ocasión para que nos detuviéramos deliberadamente a disfrutar de la vida, dice. Un día para ser, dice, no para hacer, ¿no? Un día para ser, no para hacer, ¿no? Para celebrar el regalo de la hierba, dice, el aire, la vida silvestre, el agua, la gente y sobre todo al creador de todo lo bueno, ¿no? Es algo interesante, ¿no? O sea, estamos viviendo en un mundo bien estresado por el trabajo, los estudios, los deseos de éxito, ¿no? Tantas cosas. Y nos olvidamos de algo muy importante, ¿no? Que es simplemente vivir, ¿no? Simplemente vivir, ¿no? Y disfrutar, ¿no? De todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Al ser humano le cuesta, ¿no? Y en la naturaleza que tenemos caída, de entender simplemente eso, ¿no? Que hay un Dios que nos ama, ¿no? Y entonces Él quiere ofrecernos ese descanso, ¿no? Por eso estableció este día sábado, ¿no? Dice aquí, esta invitación continuó aún después de que la primera pareja fuera desterrada del Edén. Dios quería asegurarse de que la invitación pudiera resistir la prueba del tiempo y por eso desde el principio la tejió en la misma urdimbre del tiempo. Durante esta semana estudiaremos la maravillosa invitación de Dios a entrar en un reposo dinámico una y otra vez cada séptimo día, ¿no? Entonces, más que un mandato que estamos cumpliendo, es un regalo que nosotros estamos recibiendo este día, ¿no? Para desestresarnos, para dejar nuestra soledad, ¿no? Para reunirnos, para adorar al Señor, ¿no? Y eso nomás, ¿no? Y a veces, por no encontrarle este sentido justo, la gente pues simplemente deja de disfrutarlo, ¿no? Se pierde esta oportunidad, ¿no? De hacer una pausa en su ajetreada vida y, bueno, pues atreverse a vivir, ¿no? A vivir al lado de Dios, ¿no? Curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bien, entonces Dios está más interesado en que seamos felices, ¿no? No en que hagamos, ¿no?
Este es un día para dejar de hacer todo lo que es del mundo, quiere decir, ¿no? El esfuerzo del trabajo, que es estresante, agotador, ¿no? El esfuerzo de todos los desafíos y concentrarse en la obra del Señor, ¿no? Y donde encontramos deleite y alegría y renovación de nuestras fuerzas. Les felicito a cada uno de hermanos. Este día sábado han servido al Señor de muchas maneras y estoy seguro que encontrarán en eso descanso, ¿no? Descanso, alegría, la renovación de su fe, alegrías nuevas para vivir y una nueva visión, ¿no? Que Dios les bendiga a todos, hermanos, esta semana. Y vamos a entonar el último himno para despedir este día sábado. Un ratito. Día santo del Señor, oh cuán pronto empezar, su divino Vino ya lo hemos llegando al mirando al cielo va, y el testigo allí será. Y el testigo allí será. Llevará al celeste trono, de maldades hablará, de cuidado adoración con Jesús de comunión, de santa adoración con Jesús de comunión. Señor, del manos de todos los procesos de tu ley, graba en nuestro corazón, todo Señor, sello santo de tu amor, es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén, mis queridos hermanos. Quiero invitar a nuestro hermanito Pedro para dirigir la última oración. Invito al hermano Pedro para hacer la última oración. Ya, hermano, no le escuché bien. Ya, hermano, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en esta noche, Señor, ya a puertas de recibir una nueva semana, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado, si en algo te hemos ofendido. También rogamos que esta semana que empieza, Señor, sea una semana de victoria en victoria, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, nombre por nombre. Bendice tu iglesia, Señor mío, y todo lo que se está haciendo, Señor, el trabajo misionero que tú estás viendo, Señor, tanto en Nuevo Amanecer como en Espejito del Cielo, Señor. Cansados, pero satisfechos de hacer la obra, Señor mío. Quédate con mis hermanos de aquí, también por vía virtual, que ellos también están haciendo la obra, Señor mío. Todo, Señor, todo aquel que hace tu obra, Señor, tú siempre le das las fuerzas y le das también, Señor, la diligencia y la enseñanza y la sabiduría, Señor mío. Gracias te damos, Señor, al comenzar esta nueva semana. Bendice a tu iglesia, te lo rogamos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, Señor. Feliz fin de semana a todos los hermanos. Hermanita, ya, feliz semana, hermanita Anita. Hermanita, hermano Gonzalo, hermano Feliz semana. Javier, hermana Elizabeth, hermana Lourdes, hermana Luz. ¿Saben algo de la hermana Hermana, con Jessica, todos. si se va a operar o no? No, ¿Saben hermana, algo, no hermano sabemos Juan nada, Carlos? hermana.
Todavía no. Hermano, Está con todos. hermano Juan Carlitos o hermano Javier, ¿saben algo de la situación del pastor? Si él va a continuar o no, no sabemos. Hasta No, donde ¿Alguien sabe? él todavía no lo solamente, sabe. solamente anunció de que el próximo sábado va a haber un culto divino distrital, porque ahí va a Ah. presentar al nuevo pastor, ¿no? Ah, ya, entonces ya. se vaya. Ajá. O sea, es que el sábado que viene, ¿no? Es el próximo Ya. sábado todavía. Ya, mi pastor. Ya, hermano, Ya. ya. Al Feliz nuevo semana pa- para todos. Ya, Que Dios los hermano. bendiga. Nos vemos. Hasta el día miércoles, hermano Ya, Pedro. hermanita, ya, No se hermanita, olvide que siga. el programa sigue igual. El día miércoles a usted el tema y la hermanita Silvia, la oración intercesora, y la intercesora. hermanita Elizabeth, la alabanza. Muy bien. Hermanas, muchas Hermanita, gracias. sigo Gracias, repitiendo hermano. también la visita de la casita donde Hermana. están mis cosas para limpiar. No sé a quiénes toca el rol. Ah, sí, ahí no me acuerdo, pero ya a los que le tocan le miré el rol. El miércoles voy a mencionar quiénes están en el rol para la Ya, limpieza. listo, listo. Hermana, Ya, ¿hizo hermanita. un inventario? Las hojitas